Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos vean y a la hora que ustedes nos vean. Es un gusto y un placer volver a encontrarnos en este espacio MC Comunicaciones al Día. Recuerden que quincenalmente estamos topando distintas temáticas que son enfocadas a las distintas áreas. En este caso puede ser marketing, comunicaciones, relaciones públicas o comunicación digital. Hoy volvemos a encontrarnos para hablarles acerca de lo que es la comunicación financiera. En pocos minutos y luego de esta cortina vamos a conocer quién es nuestro invitado y profundizar sobre este tema. Y bueno, amigos, gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos ofrecido en esta ocasión, queremos abordar y profundizar sobre lo que implica tener una comunicación financiera. ¿Qué empresas son las que están obligadas a transparentar su información? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son esas necesidades que deben darse desde esta área específica? Y para eso tenemos hoy un invitado especial. Él es Iván Aldaz. Es un experto en comunicación con muchos años de trayectoria. Ha trabajado en distintos medios de comunicación reconocidos en el país y hoy por hoy es un catedrático de la Universidad Central titulado. Iván, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Un placer y muchas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir un poco de información con ustedes. Gracias, Iván. Y bueno, nosotros empezábamos justamente hablando acerca de los retos que implica tener una comunicación financiera. Es un término o una área que no necesariamente se aplica todavía a profundidad en el Ecuador. Esto es una exigencia que se da justamente en otros continentes y que las empresas lo utilizan no tan solo para transparentarse frente a sus públicos, sino porque muchas de ellas, utilizando correctamente lo que es la comunicación financiera, aspiran a poder tener un papel relevante dentro de lo que es bolsa y, por supuesto, ganar esta credibilidad que todas las empresas necesitan. Cuéntanos un poquito, Iván, ¿qué es, para empezar, esta comunicación financiera? A ver, fundamentalmente lo que tiene que ver con la comunicación financiera, ¿sí? Está relacionado con la necesidad de transparentar un poco los datos y la información que se registra dentro de nuestro sistema financiero, ya sea corporativo o ya sea a nivel de una institución financiera, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tratas de identificar ahí es precisamente los indicadores más importantes, por ejemplo, el registro de ventas, el registro de rentabilidad, utilidad. Tienes diferentes elementos que de alguna manera están vinculados dentro de la posibilidad de indicadores que tú puedes efectivamente de alguna manera exponer y que obviamente te van a brindar a ti una excelente posición o un excelente posicionamiento en relación a reputación de acuerdo al stakeholder con el cual tú estás interesado en comunicarlo, ¿no? Entonces, fundamentalmente está relacionado con eso, ¿no? Es una estructura de indicadores, ¿sí? De una institución que buscan ser transparentados, entre los cuales los principales, como te decía, está el tema de ventas, el tema de impuestos, el tema de rentabilidad, y que obviamente de alguna manera se destacan dentro de, que de alguna manera te permiten demostrar cuál es el comportamiento que tiene una organización y efectivamente te presenta cuál es la proyección que esta empresa puede tener a futuro, ¿no? Entonces, fundamentalmente esa es la idea, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se necesita, ¿no? En términos de reputación corporativa se conoce y se viene hablando hace mucho tiempo del papel justamente que las compañías ejecutan con la sociedad, ese aporte que se desarrolla a la cadena de valor, esa construcción justamente de cadenas productivas en las que las grandes empresas no tan solo compran un producto o un bien, sino que capacitan y forman a todos los talentos involucrados en este proceso y que
conjuntamente crezcan en términos de ganancia, en términos de educación, en términos de capacitación y en términos de formación. Pero ahora vemos entonces que la comunicación financiera pasaría a convertirse en otro de los requisitos y que ya no necesariamente vaya vinculada solo con la parte social. Se habla de una transparencia que prácticamente todas las empresas deberían sostenerlas, pero en la realidad esto sucede. Sabes que la pregunta es muy buena y en realidad no sé si efectivamente la gente se da cuenta de la importancia que tiene el trabajar digamos, una buena estrategia en relación a la comunicación de la parte financiera, de la situación financiera de una empresa. Por ejemplo, mira, en los reportes del Global Reporting Initiative, ¿no? Que de alguna manera están vinculados con la responsabilidad social, se destaca, fundamentalmente se destacaban tres aspectos, ¿no? Como tú bien decías, el tema social, todo lo que estaba relacionado con los stakeholders, colaboradores, con los stakeholders que están vinculados a la comunidad, etcétera. Pero también teníamos los stakeholders, por ejemplo, tanto de los segmentos financieros, etcétera, ¿no? Y también tenemos el otro espacio, ¿sí? La otra dimensión que está relacionada con el tema ambiental, y tenemos esa última, ¿sí? Que de alguna manera resultaba ser como la más importante, porque un tema de responsabilidad social no se puede hablar si no se es transparente, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que es sumamente importante introducir a una empresa en la necesidad de efectivamente comunicar de una manera efectiva los temas relacionados a la comunicación financiera, ¿no? Y por eso te digo que en los reportes, ¿sí? De responsabilidad social ya se considera la dimensión financiera, la dimensión económica como un tema importante. Y ahí hay un montón de elementos que efectivamente te permiten identificar, digamos, si tú tienes, digamos, todos los indicadores que involucran cada una de estas tres dimensiones, tú prácticamente podrías tener una radiografía perfecta de cómo está una organización, de cómo está una empresa, ¿no? Entonces, en ese mismo nivel, yo te digo que cuál es la importancia que tiene efectivamente y si es que efectivamente ocurre y existe ya una tendencia, yo te diría aquí en el Ecuador todavía creciente, ¿sí? O mejor dicho, naciente, ¿sí? De efectivamente realizar un proceso de comunicación financiera efectiva, ¿no? No tenemos como que esa convicción, pero poco a poco nos estamos disertando, ¿no? Porque identificamos la importancia que tiene, ¿no? Ahora, inicialmente se hablaba de que esta comunicación financiera debía ser obligatoria eh, por todo su giro de negocio para bancos, para gestores financieros, para entidades que están vinculadas en el sector. Y según varios análisis, notábamos que esto no es tan cierto, porque ahora las empresas, independientemente del giro que tengan o independientemente del nicho hacia el que se dirijan, el tener esta transparencia permite justamente a inversores que en momentos tal vez débiles, sensibles o en momentos críticos puedan apostar por ese buen funcionamiento que le dan desde todos los frentes a la empresa. Entonces, un atributo más para que desde ese lado se practique la comunicación transparente, esa comunicación financiera que todos aspiramos cumplan las compañías. Sabes que efectivamente lo que tú dices es muy importante. A ver, la posibilidad de que tú tengas un muy buen registro adecuado y un registro financiero real, ¿sí? Porque yo creo que esa es una de las partes claves en el manejo efectivo de este tipo de comunicación, ¿no? Que tiene que ser primero real, que tiene que efectivamente brindar esa confianza justamente a tu interlocutor, digamos, a quien tú estás dirigiendo esta comunicación, yo creo que es fundamental, ¿no? Y obviamente tú topas un tema que es muy importante, la posibilidad de conseguir inversionistas y que estos inversionistas identifiquen efectivamente cuál es el comportamiento real que tiene tu organización, ¿no? Y cuando se identifica cuál es el comportamiento real de esta organización, obviamente te van a decir, mira, yo sí puedo invertir en esta empresa. Y mira que hay diferentes alternativas, ¿no? Tienes, por ejemplo, en la bolsa de valores hay la opción de las emisiones de obligaciones, hay el tema de, por ejemplo,
las mismas ventas de acciones, hay varias alternativas, sí, que te permiten a ti, efectivamente, en algún momento, fondear a tu organización para dar un siguiente paso. Por ejemplo, yo hablaba la anterior semana, justamente en una entrevista con el líder del grupo Bocato, ¿sí? De Bocato Restaurantes, y él me decía, mira, sabes que yo aquí en el Ecuador llegamos a un nivel súper alto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero internacionalizarme, ¿no? Pero para esto obviamente vamos a necesitar otro nivel de inversiones. ¿Qué es Por lo supuesto. que yo puedo presentar? Es efectivamente la estrategia efectiva y con todos los indicadores de una manera muy formal, y que esa formalidad es la que efectivamente a ti te predispone a que se te abran nuevas puertas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tú topas esos dos elementos que son muy importantes, que está el tema de que al ser transparente, ¿no es cierto? Al presentar un informe, digamos, una información financiera real, fidedigna, brindas confianza, y obviamente se te abren puertas para la posibilidad de nuevas inversiones, ¿no? Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Y de hecho lo uno lleva a lo otro. Tú has mencionado también el tema de bolsa, que era justamente hacia donde yo iba en este conversatorio, es que las empresas son mucho más fuertes, más solventes y tienen y gozan de mayor credibilidad cuando están en bolsa, porque evidentemente eso significa que tienen un historial altamente positivo y que para estar en bolsa han sido evaluados y han pasado distintos niveles de calificación. Y claro, esto les permite ser no tan solo líderes dentro de su sector, sino también dentro de otras compañías, porque prácticamente ellos se vuelven prestamistas. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer que una empresa no califique para estar en bolsa, o qué es lo que podría manchar este historial positivo que buscarían las grandes empresas? A ver, yo creo que ahí es un tema complejo. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que si tú, obviamente, vas a entrar en bolsa, primero es porque tienes absolutamente todo en regla. Sí, o sea, para mí esa es como la primera evidencia. Nadie, pienso yo, que en sus cinco sentidos se involucraría como líder de una empresa, ¿sí? O de alguna manera intentaría invitar o, no sé, digo en este momento, falsear un informe precisamente un informe financiero Maquillar, como para, dicen exactamente, generalmente. maquillar un informe con el objetivo de que, de que pueda ser evaluado de mejor manera. ¿Por qué? Porque, a ver, en la bolsa de valores, nosotros tenemos las dos bolsas de valores, ¿no? La de Quito, de Guayaquil, por ejemplo, aquí en el Ecuador, y obviamente en cada una se hace un análisis técnico, y obviamente se busca, digamos, quienes te certifiquen y te evalúen efectivamente cuál es la calidad de la cartera, o mejor dicho, la calidad, la calificación que tú tendrías como organización, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te digo, no es una cosa así tan sencilla o tan simple de decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros en este momento quisiéramos buscar inversionistas y lanzo en este momento, y no, 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 o sea, te digo, esto efectivamente, para mí, todas las organizaciones que ingresan a bolsa, justamente, a bolsa de valores, justamente para poder fondearse por nuevos proyectos, inversiones, etcétera, hay muchas empresas muy prestigiosas que lo han hecho y que me parece sumamente interesante. Por ejemplo, la Fabril, Certecpet lo hizo hace unos pocos meses, me parece. Estaba también, por ejemplo, te digo, Automotores y Anexos también en su momento, ¿no? Que de alguna manera realizaron un proceso de calificación en bolsa de valores, y eso de alguna manera les ha permitido también integrar nuevas cosas, posibilidades de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que resulta interesante. Ahora, para eso tú tienes que tener un manejo impecable, ¿sí? Un manejo impecable, un manejo de indicadores financieros muy positivos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Mira, nosotros vivimos en este momento, ¿sí? En una, yo te diría, como civilización, ¿de acuerdo? Como el momento actual. Para nosotros el número es muy importante, ¿de acuerdo? El número, de alguna manera, es culturalmente aquello que puede darte a ti una categoría de validez sobre algo.
¿sí? Ujú. Prácticamente te determina la posibilidad de que algo sea verdadero o no, ¿sí? Por eso te digo, el tema de que, por ejemplo, si tú es como suele decir gente suele decir mucha gente, por ejemplo, que el número aguanta todo y efectivamente te resulta un argumento extraordinario. O sea, si tú tienes un registro de facturación de tanto, aquí están los números, aquí están las facturas, este es digamos, aquí está mi registro y esto es lo que de alguna manera demuestra efectivamente eso. Ante eso tú no te puedes decir, este es mi pago de impuestos, esto es lo que paga. Mira, que nos ha pasado en términos de comunicación política, lo hemos vivido hasta hace muy poco con el mismo presidente Guillermo Lazo, que uno de sus argumentos muy importantes efectivamente es el tema de pago de impuestos, ¿no? Entonces, mira, yo tantos años yo he realizado, este ha sido mi registro de pago de impuestos, ¿no? Y entonces, ¿eso qué te revela? Te revela efectivamente que el manejo de una buena gestión, el manejo de una gestión financiera y que la comunicación esté relacionada y basada en indicadores fundamentales e importantes, eso te va a permitir efectivamente que logres insertarte en nuevos espacios, nuevos escenarios y obviamente conquistar la posibilidad de nuevos inversionistas, ¿no? Hay muchos que incluso hay gente que tiene el dinero y que está mirando por ahí y dice, mira, ¿sabes qué? Acá hay una emisión de obligaciones y me interesa este tipo de empresa por el perfil, veo que tiene una buena calificación, analizará obviamente a profundidad, nadie invertirá grandes cantidades de dinero si es que efectivamente no hay una buena posibilidad de obtener su rentabilidad o la rentabilidad ofrecida, pero obviamente lo analizará muy bien en todos los datos, ¿no? Y obviamente pedirá todas las verificaciones. Afortunadamente nosotros tenemos hasta cierto punto una posibilidad de acceder a mucha información. Tienes la superintendencia de compañías, tienes el SRI, que de alguna manera te van a permitir verificar si tú lo quieres hacer o con tu equipo, digamos, las empresas que hacen esto lo hacen con su equipo financiero y obviamente ellos indagarán e investigarán y efectivamente de alguna manera verificarán que esos balances y esos valores sean reales, ¿no? Pero obviamente acá lo interesante y lo importante es que tú destaques que efectivamente no es necesario que tú digas, mira, sabes que yo vendo millones de millones, no, sino que tiene consistencia, creo que tú estás presentando es real, que efectivamente tienes un proceso de crecimiento planificado. Entonces, esa es la idea, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, Iván, justamente escuchándote y un poco haciendo referencia a lo que ha pasado aquí en el Ecuador en los últimos meses, por no decirlo, las últimas semanas, y no tan solo con un banco, la transparencia es suficiente, los números son suficientes, porque vemos cómo lamentablemente estamos dependientes de la tecnología y esto no sucede tan solo en las compañías, sino vemos cómo los bancos han sufrido un grave deterioro en su imagen acerca de problemas técnicos que, que, que han tenido que sobreponerse, ¿no? Y muchas de las veces se hablan de hackeos, se habla de la fragilidad de la información. ¿Esto cómo afecta? Mira que eso es ya un poco más complejo, digamos, se suman elementos, no es suficiente, ¿no? A mí de alguna manera me queda como, de alguna manera, la experiencia de lo que tú comentas, de que no es suficiente precisamente el hecho de que tus números sean extraordinarios y obviamente no viene acompañado de toda una gestión integral del aparato comunicacional. Entonces, por ejemplo, o mejor dicho, tuvimos en su momento lo que ocurrió, por ejemplo, con el banco que tiene la mayor cantidad de depositantes aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Banco Pichincha, que de alguna manera tuvo efectivamente este hackeo. Ahora, ahí hay muchos componentes. Tú que eres especialista en comunicación, tú sabes, hay elementos de comunicación de crisis que se tiene que activar inmediatamente. Entonces, la gestión de una comunicación estratégica integral es fundamental. Entonces, obviamente, tú tienes que tener considerado ya tu plan de comunicación de crisis, tienes que activar, tú sabes, las alertas, tienes que hacer todo el proceso relacionado con ese plan y obviamente vincular ya temas de dónde están los puntos neurálgicos en relación a tu servicio, que en este caso es el servicio financiero y que está atado a varios escenarios. Acá efectivamente prácticamente fue un golpe muy fuerte, ¿no es cierto? Pero
con una necesidad de respuesta inmediata y que obviamente tardó mucho, tardó Y bastante. te pregun Entonces, como tú sabes, y sí, dime. y precisamente yo te preguntaba esto, Iván, porque iba correlacionada con mi siguiente pregunta. ¿La comunicación financiera debe ser manejada por una área específica, por un departamento específico? Porque ya vemos que en situaciones similares en otros países hay, digamos que profesionales expertos o especializados en el ámbito financiero para que sepan entender la dimensión no tan solo del alcance, sino del riesgo que a diario pueden o corren este tipo de empresas que manejan fondos que son de personas no particulares. Mira que, o sea, ahora a mí se me viene a la mente, ¿no? Y efectivamente existe una necesidad de especialización, ¿no es cierto? Yo te digo porque de alguna manera en el camino que yo he recorrido, que está relacionado sobre todo al periodismo económico empresarial, ¿no es cierto? A la gestión de comunicación, incluso con productos editoriales relacionados a temas específicos en donde se trata de abarcar una gran cantidad de indicadores, precisamente con el objetivo de presentar, como te decía, una especie de radiografía de situacional de sectores, de empresas, etcétera. Entonces, yo me di cuenta de que eso era muy importante, pero también es importante saber cómo comunicarlo, ¿ya? Ahí yo te digo que ahí sí existe una necesidad imperiosa de eso. Mira, a ti te queda claro que si yo te presento una tabla de Excel con 400 líneas en donde efectivamente te dice que, qué sé yo, una cosa es maravillosa, prácticamente no lo vas a poder digerir. Pero si te presento una infografía en donde efectivamente existe la posibilidad de una infografía dinámica, donde tú vas a poder identificar rápidamente qué es lo que está ocurriendo con un determinado escenario, tú lo vas a digerir muy rápidamente. Entonces, aquí vienen dos elementos, ¿no? La necesidad de especialización, ¿sí? Y que esa especialización esté vinculada a identificar las mejores formas de comunicar algo, ¿sí? Y en qué formatos los vas a comunicar. Ahora, vivimos en un momento en donde las narrativas digitales nos inundan y obviamente nos exige que efectivamente nosotros de alguna manera nos acoplemos a estas nuevas narrativas. Y estas nuevas narrativas tienen, o mejor dicho, están determinadas por nuevos hábitos de consumo de información. Están determinadas por una lógica, una dinámica de permanente bombardeo de información. Entonces, yo sí pensaría que necesitas que exista un nivel de especialización mayor para poder trabajar con este tipo de información. Es información delicada. Mira, yo te digo, yo he trabajado en periodismo económico, mira que hay pocos periodistas económicos, tú debes saber eso. O sea, yo conozco 6 en el Ecuador, ¿sí? Debe haber muchos más, no digo que seamos los únicos, pero te digo, conozco 6 y me parece que en realidad existe una necesidad que te permita efectivamente trabajar este tipo de temáticas, ¿no? Ahora, si tú vas a trabajar la comunicación financiera a nivel corporativo, que de alguna manera sí lo he hecho, sobre todo en temas gremiales a nivel de consultoría, eh, también te exige efectivamente tener esa posibilidad de que alguien te guíe en eso, ¿no? Que lo haga de una manera especializada. Sí, y evidentemente aquí creo que es necesario el mix de conocimientos tanto corporativos como financieros. Y en esto, cuando hablamos de temas financieros, es saber aprender a leer los números y saber cómo comunicar y trasladar esta información, porque un número mal puesto puede significar una grave crisis en un momento que intentamos justamente sanar o informar algo sobre estas entidades. Además, la comunicación financiera
muchas de las veces exige de metodologías súper minuciosas en el sentido de que al mismo tiempo que estás dando los resultados financieros del año a la superintendencia de bancos, al mismo tiempo debes comunicar a los medios y que uno no resulte fuente de información para el otro, porque ahí generalmente se gestionan todo este tipo de conflictos y puede traer consigo varios problemas que también pueden ser difícil solventarlos. La verdad, yo creo que todavía nos queda mucha información todavía por conversar, por dialogar. Quiero agradecerte, Iván, por este espacio. De verdad, es súper relevante y creo que una de las acciones que nosotros siempre comentamos con las marcas o clientes que manejamos es que justamente falta el periodismo de especialización. Y no hablamos tan solo de la comunicación financiera, sino en las distintas áreas. Y es por eso que también el trabajo de las empresas exige mayor comprensión para poder informar correctamente y que sus mensajes sean entendidos desde todos los medios de comunicación, así como también desde todos los nichos. Iván, de verdad, me has nutrido demasiado de esa información, obviamente, que tú y estos pocos periodistas lo conocen y saben aquí en el Ecuador. Bueno, felicitarte, agradecerte, invitarte para un próximo espacio y nada, estoy completamente convencida que todas nuestras audiencias vas a poder o has podido en esta ocasión educarnos con esta información. Así que muchísimas gracias por debatir en este espacio, en este podcast de MC Comunicaciones al Día. Queremos justamente para despedirnos ya, Iván, que nos dejes tus contactos, las personas que quisieran justamente tomar una cercanía contigo, saber dónde te pueden encontrar y cómo pudieran asesorarse en alguna información puntual sobre este tema. Muchísimas gracias, Mercedes. La verdad es que en realidad para mí siempre es grato tratar de compartir información. Creo que esa es un poco la tendencia que buscamos tanto en periodismo, en comunicación. Y bueno, por eso también estoy vinculado al tema de la docencia. Y no, muchísimas gracias por el espacio y espero efectivamente haber comunicado y haberles contado cosas que de mi experiencia creo que son muy valiosas. Y bueno, no ubicarme, qué sé yo, en Twitter estoy como Iván XAY, igual en mis redes sociales estoy en LinkedIn, Iván Aldaz, encantado para poder trabajar en caso de que alguien lo requiera cualquier consulta. Y bueno, también estoy en la agencia en la cual un poco estoy en este momento colaborando, que es ADM Activa y Medio, sí, en donde es ejecutivo @admactivaymedio.com. Ese sería un poco los contactos para que me puedan identificar. Pero bueno, en realidad encantados y en el momento en el que requieran, será un gusto poder volver a conversar. Iván, muchísimas gracias a ti una vez más por este espacio, a todas las personas, justamente que también deseen plantearnos temáticas para que las abordemos en este su espacio MC Comunicaciones al Día. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Agradecemos siempre ese feedback que nos dan constantemente y bueno, esperamos que la próxima, en 15 días, volvamos a encontrarnos con una nueva temática y por supuesto que se sigan alimentando de la información que constantemente estamos subiendo a nuestro blog y que participen de todos estos espacios creados para ustedes. Un gusto, una buena tarde y será hasta la próxima. Muchas gracias.